¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí? ¿Cuál es el verdadero origen de todo lo que conocemos? Más allá de la ciencia y la historia, existe un relato sagrado que revela el propósito oculto detrás de la creación del universo y de nuestras propias vidas. ¿Y si te dijera que el libro de Génesis no es solo una historia antigua, sino una llave que abre los misterios del pasado, del presente y del futuro? Dentro de sus páginas se encuentran respuestas que pueden transformar tu comprensión de Dios, del mundo y de ti mismo. Es un libro que habla de comienzos, pero también de promesas eternas, de caídas y redenciones, de bendiciones y advertencias divinas. Lo que descubrirás en este video te hará ver el Génesis con nuevos ojos. Verás que no es solo el primer libro de la Biblia, sino una revelación profunda del carácter de Dios y de su plan para la humanidad. En los próximos minutos, exploraremos juntos los aspectos más impactantes de este libro sagrado, desde la creación del mundo hasta los primeros pactos divinos, desde el jardín del Edén hasta el diluvio de Noé. Cada historia tiene un mensaje oculto que puede transformar tu fe y abrirte los ojos a una realidad espiritual más profunda. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe escribiendo en los comentarios: Dios es el principio y el fin de mi historia. Al hacerlo, estarás proclamando que el Señor gobierna tu vida y que deseas entender su palabra de una manera más profunda. También te invito a darle me gusta a este video, porque cuando lo haces, ayudas a que el mensaje de Dios llegue a más personas que necesitan conocer la verdad del Génesis. Muchos usan este contenido como apoyo espiritual, y tu interacción es una forma de llevar la luz de Cristo a más corazones. Ahora sí, prepárate, porque en este video descubrirás el verdadero significado del libro de Génesis. Lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de ver la Biblia y acercarte aún más a Dios. La última enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Quédate hasta el final y descúbrelo. Comenzamos ahora mismo. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios se revela como el creador absoluto de todo lo que existe. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta sencilla pero poderosa afirmación establece la base de toda la fe cristiana. No somos producto del azar ni de la casualidad, sino de un diseño intencional de Dios. El universo no se creó solo. Cada estrella, cada planeta, cada partícula de polvo fue puesta en su lugar por el poder de su palabra. Pero lo más asombroso no es solo la creación en sí, sino lo que nos dice sobre la naturaleza de Dios. Génesis nos muestra a un Dios que habla y las cosas existen, un Dios que separa la luz de la oscuridad, que ordena el caos y trae armonía. Este mismo Dios sigue actuando en nuestras vidas hoy, separando nuestras tinieblas espirituales y trayendo su luz a cada rincón de nuestro ser. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en caos, sin dirección o propósito? Génesis 1 nos muestra que Dios es experto en traer orden a donde hay desorden. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación, hoy también se mueve sobre tu vida, preparando algo nuevo, dándote una nueva oportunidad. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3, estaba estableciendo un principio espiritual. Su palabra tiene poder para transformar la realidad. Cuando Dios habla, lo imposible se hace posible. Por eso, en medio de cualquier crisis o dificultad, debemos recordar que Dios tiene la última palabra. El relato de la creación no es solo una historia antigua, es un mensaje para cada uno de nosotros. Si te sientes vacío, Dios puede llenarte de su presencia. Si hay oscuridad en tu vida, Dios puede traer su luz.
Si tu mundo parece estar en caos, Dios puede ponerlo en orden. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder sigue obrando en la vida de quienes confían en Él. La creación nos enseña que no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito divino. En el próximo bloque veremos cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza y lo que esto significa para nuestra identidad y destino eterno. No te lo pierdas. Dios creó al ser humano de una manera especial, distinta de todo lo demás en la creación. No fuimos formados con solo una palabra como el resto de las cosas, sino que Dios mismo moldeó al hombre con sus propias manos y sopló en él aliento de vida. Esto nos muestra el valor inmenso que tenemos para nuestro Creador. No somos meras criaturas, sino la obra maestra de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Ser creados a imagen de Dios significa que reflejamos su naturaleza. Tenemos la capacidad de amar, de razonar, de crear, de elegir entre el bien y el mal. Pero también significa que fuimos diseñados para vivir en comunión con Él. Sin Dios, el ser humano pierde su propósito y su identidad. Por eso, cuando nos alejamos de su presencia, sentimos un vacío en el alma que nada en este mundo puede llenar. En el huerto del Edén, Dios proveyó todo lo que el hombre necesitaba: alimento, belleza, propósito y sobre todo una relación directa con su Creador. Adán y Eva no tenían preocupaciones ni sufrimiento, porque vivían bajo la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, un solo acto de desobediencia cambió el curso de la humanidad. La serpiente, astuta y engañadora, sembró la duda en el corazón de Eva, con que Dios os ha dicho. Su estrategia no fue atacar con fuerza, sino con preguntas que hacían parecer que Dios estaba privando al hombre de algo bueno. Y hasta el día de hoy, esta sigue siendo una de las tácticas más usadas por el enemigo. Nos hace dudar de la bondad de Dios. Nos hace pensar que si obedecemos a Dios, nos perderemos de algo mejor. Pero la realidad es que cada vez que nos alejamos de la voluntad de Dios, terminamos perdiéndolo todo. El pecado trajo muerte, separación y sufrimiento. Lo que Dios había creado perfecto fue corrompido por la desobediencia. Pero aquí hay un detalle poderoso. Aún en medio de la caída, Dios ya tenía preparado un plan de redención. Génesis 3:15 contiene la primera profecía mesiánica, anunciando que de la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el principio, Dios tenía preparado a Jesús como el Salvador del mundo. Así es el amor de Dios. Aunque fallamos, Él nunca nos abandona. Aunque nos apartamos, Él sigue llamándonos de vuelta a su presencia. En la historia de Adán y Eva vemos nuestra propia historia. Todos hemos desobedecido, todos hemos creído en mentiras del enemigo, todos hemos tratado de escondernos de Dios en algún momento. Pero Él sigue buscándonos, sigue preguntando: ¿dónde estás? No porque no sepa dónde estamos, sino porque desea que nosotros mismos nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos. En el próximo bloque veremos cómo este patrón de pecado y redención continúa a lo largo de Génesis. La historia de Caín y Abel nos enseñará una verdad profunda sobre la naturaleza del corazón humano y el precio de alejarse de Dios. No te lo pierdas. Caín y Abel fueron los primeros hijos nacidos después de la caída, y su historia revela cómo el pecado ya había echado raíces en la humanidad. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Esto no se debió a una preferencia arbitraria de Dios, sino a la actitud del corazón con la que cada uno se acercó. Abel ofreció lo mejor de su ganado, con un corazón sincero y obediente. Caín, en cambio, presentó una ofrenda sin verdadera entrega,
como un mero acto externo sin fe genuina. Este evento desató en Caín un sentimiento oscuro que ha marcado la historia de la humanidad, la envidia. En lugar de examinar su propio corazón y corregir su actitud, permitió que el resentimiento lo dominara. Dios, en su misericordia, le advirtió: el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Estas palabras muestran una realidad espiritual que sigue vigente hasta hoy. El pecado siempre acecha, buscando una oportunidad para atraparnos. Pero Dios nos da la capacidad de resistir y tomar decisiones correctas. Caín ignoró la advertencia divina y llevó a su hermano al campo para asesinarlo. Aquí vemos el avance de la corrupción humana. Lo que comenzó con la desobediencia de Adán y Eva se convirtió en un fratricidio. El pecado nunca se detiene en un solo acto, sino que se expande y destruye más de lo que imaginamos. Cuando Dios confrontó a Caín, este respondió con una frase que refleja la dureza de su corazón: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? En esta respuesta se evidencia la falta de amor y el alejamiento total de la voluntad de Dios. Pero más allá del castigo que recibió, la historia de Caín nos muestra un principio espiritual fundamental. La forma en que nos relacionamos con Dios afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Un corazón alejado de Dios inevitablemente se vuelve egoísta, envidioso y destructivo. El pecado de Caín trajo consecuencias, pero la historia de la humanidad no termina ahí. Dios continuó su plan de redención y a lo largo de Génesis vemos cómo Él sigue llamando a personas para restaurar su relación con la humanidad. En el próximo bloque exploraremos la historia de Noé y el diluvio, una de las manifestaciones más impactantes del juicio y la gracia de Dios. La maldad en la tierra se multiplicó a tal punto que Dios decidió traer un juicio sobre la humanidad. El pecado ya no era solo individual, como con Adán y Eva, ni entre hermanos, como con Caín y Abel, sino que ahora se había extendido a toda la sociedad. La corrupción, la violencia y la perversión dominaban el mundo, y el corazón del hombre se había apartado completamente de su Creador. En medio de esa generación perversa había un hombre diferente: Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón estaba inclinado hacia el Señor. Él caminaba con Dios, vivía en obediencia y se mantuvo fiel en una época donde todos hacían lo malo. Dios le dio una misión: construir un arca, una embarcación gigantesca que serviría como refugio del juicio venidero. La orden parecía absurda. Noé comenzó a construir el arca en un tiempo donde no se conocía la lluvia como la experimentamos hoy. Sin embargo, su fe lo llevó a obedecer sin cuestionar. Durante años trabajó en la construcción del arca, predicando y advirtiendo a la gente sobre el juicio de Dios. Pero nadie le creyó. Se burlaban de él, lo llamaban loco, continuaban en su vida de pecado sin preocuparse por las advertencias divinas. Hasta que llegó el día señalado, Dios mismo cerró la puerta del arca y la lluvia comenzó a caer. Lo que nunca antes había ocurrido ahora se volvía una realidad aterradora. La tierra se inundó y todo ser viviente fuera del arca pereció. Pero Noé y su familia fueron preservados porque confiaron y obedecieron la voz de Dios. Este relato nos muestra dos verdades fundamentales. El juicio de Dios es real, pero su gracia siempre ofrece un camino de salvación. Así como en los días de Noé había un arca, hoy Jesús es nuestra arca de salvación. Muchos ignoran las advertencias, viven como si Dios no existiera, pero llegará el día en que el tiempo de la gracia se cerrará, y solo aquellos que estén en Cristo serán salvos. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua.
como señal de este pacto, puso el arco iris en el cielo, recordándonos que, aunque el juicio es real, su misericordia siempre triunfa para aquellos que se arrepienten y buscan su presencia. Pero la historia de la humanidad no terminó con Noé. La tierra volvió a poblarse y con el tiempo los hombres nuevamente se apartaron de Dios. En el siguiente bloque veremos la historia de la Torre de Babel, un ejemplo claro de lo que sucede cuando el ser humano intenta alcanzar la grandeza sin Dios. No te lo pierdas. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Dios les había dado la instrucción de dispersarse y llenar toda la tierra, pero en su orgullo decidieron hacer lo contrario. En lugar de obedecer, quisieron permanecer juntos y construir una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos. Querían hacerse un nombre, querían alcanzar la grandeza sin depender de Dios. La Torre de Babel no era solo una construcción física, sino un símbolo de la rebelión humana. Representaba el deseo del hombre de exaltarse a sí mismo, de buscar su propia gloria en lugar de la de Dios. El problema no era la construcción en sí, sino la actitud del corazón. En su orgullo, creían que podían desafiar a Dios, que podían alcanzar la divinidad por sus propios medios. Dios vio la soberbia de los hombres y decidió intervenir. Hasta ese momento, toda la humanidad hablaba un solo idioma, lo que les permitía organizarse fácilmente en su propósito rebelde. Pero Dios confundió sus lenguas, haciendo imposible que se entendieran entre sí. El resultado fue que abandonaron la construcción y se dispersaron por toda la tierra, exactamente como Dios había ordenado desde el principio. Este evento nos enseña una lección profunda. Todo intento humano de alcanzar la grandeza sin Dios está destinado al fracaso. Cuando construimos nuestra vida sobre la autosuficiencia y el orgullo, tarde o temprano, nuestras obras se desmoronan. Babel es un recordatorio de que la verdadera elevación no viene de los esfuerzos humanos, sino de la obediencia a Dios. Pero Dios no abandonó a la humanidad en su confusión. En medio de la dispersión, tenía un plan para levantar a un hombre que marcaría el inicio de un nuevo pacto. En el siguiente bloque, exploraremos el llamado de Abraham, un momento clave en la historia bíblica que revelará el propósito de Dios para su pueblo. En medio de la dispersión de las naciones y la confusión de las lenguas, Dios decidió llamar a un hombre para establecer un nuevo comienzo en la historia de la fe. Ese hombre fue Abraham, a quien luego conoceríamos como Abraham. Dios se le apareció y le dio una orden que cambiaría su vida para siempre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. Este llamado fue un acto de fe total. Abraham debía dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia, su seguridad, y caminar hacia un destino incierto, confiando únicamente en la promesa de Dios. No se le dieron detalles específicos, solo la garantía de que Dios lo guiaría y lo bendeciría. El viaje de Abraham es un reflejo del camino de la fe de cada creyente. Dios muchas veces nos llama a dejar atrás lo conocido, a salir de nuestra zona de confort y a confiar en sus promesas, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe verdadera no se basa en ver el destino final, sino en confiar en quien nos guía. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó pruebas que pusieron a prueba su confianza en Dios. Una de las más grandes fue la promesa de un hijo. Dios le había prometido descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban y él y su esposa Sara seguían sin hijos. La espera fue larga y en un momento de duda intentaron adelantarse al plan de Dios, lo que llevó al nacimiento de Ismael a través de Agar, la sierva de Sara.
Sin embargo, ese no era el hijo de la promesa. Dios cumplió su palabra en el tiempo perfecto. A pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, nació Isaac, el hijo prometido. Este nacimiento no solo fue un milagro, sino una prueba de que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque parezcan imposibles. Pero la mayor prueba de fe de Abraham aún estaba por venir. Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Esto parecía ir en contra de todo lo que Dios le había prometido, pero Abraham, en su obediencia absoluta, se dispuso a hacerlo. En el momento en que estaba por sacrificar a su hijo, Dios intervino y proveyó un carnero en su lugar. Este evento es una de las representaciones más poderosas de la fe y la obediencia, pero también es un adelanto profético de lo que Dios haría siglos después al entregar a su propio Hijo, Jesucristo, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La historia de Abraham nos enseña que la fe verdadera implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas, pero lo hace en su tiempo perfecto y a su manera. Pero la historia de Génesis no termina con Abraham. Su descendencia crecería y uno de sus nietos, Jacob, experimentaría un encuentro con Dios que transformaría su vida y marcaría el destino de la nación de Israel. En el siguiente bloque exploraremos la historia de Jacob y su lucha con Dios. Un episodio que nos revela el poder de la transformación divina. No te lo pierdas. Jacob, el nieto de Abraham, fue un hombre con un destino divino, pero su camino hacia la bendición estuvo marcado por engaños, luchas y un profundo proceso de transformación. Desde el vientre, Jacob mostró su carácter aferrado a la bendición, pues nació sujetando el talón de su hermano Esaú. Su nombre, que significa suplantador, reflejaba su naturaleza, pues desde joven mostró astucia para obtener lo que quería. El momento más conocido de su historia fue cuando, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición de primogénito que le correspondía a Esaú. Este acto lo llevó a huir de su hogar, temiendo la ira de su hermano. Su vida como fugitivo lo llevó a la casa de su tío Labán, donde experimentó en carne propia el engaño y el sufrimiento. Allí trabajó durante años, primero por el amor de Raquel y luego bajo las condiciones injustas de su tío. Pero el punto crucial en la vida de Jacob llegó una noche en la que se quedó solo, en un lugar llamado Peniel. Allí tuvo un encuentro con Dios que cambiaría su destino. La Biblia relata que Jacob luchó con un varón durante toda la noche. Este ser no era un simple hombre, sino una manifestación divina. Durante la lucha, Jacob mostró su tenacidad y su deseo de ser bendecido. «No te dejaré ir si no me bendices», dijo con desesperación. Este momento representa la transformación de Jacob. Ya no era el hombre que obtenía las bendiciones mediante engaños, sino alguien que ahora estaba dispuesto a luchar con Dios mismo para recibir lo que realmente necesitaba. Como respuesta a su perseverancia, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. Este cambio no solo era un nuevo nombre, sino un símbolo de la transformación espiritual que había ocurrido en él. Jacob salió de esa lucha herido, cojeando pero bendecido. Esto nos enseña que muchas veces Dios permite luchas en nuestra vida para moldearnos y hacernos depender de Él. A veces queremos la bendición sin el proceso, pero en el reino de Dios, la transformación es parte del camino hacia la promesa. A partir de ese momento, Jacob vivió bajo la identidad de Israel, el hombre que había visto a Dios cara a cara y había sido cambiado para siempre. Su historia es una lección para cada creyente. Dios no solo quiere bendecirnos, sino transformarnos.
en personas nuevas, libres de nuestras viejas maneras de actuar. Pero la historia de Génesis sigue avanzando, y uno de los hijos de Jacob, José, viviría una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Un joven rechazado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y luego exaltado para gobernar Egipto. En el siguiente bloque veremos cómo Dios usó la vida de José para cumplir sus propósitos y enseñarnos sobre la fidelidad, la paciencia y el poder de la redención divina. No te lo pierdas. José era el hijo favorito de Jacob, lo que provocó la envidia de sus hermanos. Su padre le había dado una túnica de colores, símbolo de su preferencia, y además José tenía sueños proféticos en los que veía a sus hermanos inclinándose ante él. Esta combinación de factores hizo que sus hermanos lo odiaran profundamente. Un día, cuando José fue enviado a ver a sus hermanos en el campo, ellos conspiraron para deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Para encubrir su crimen, tomaron su túnica, la mancharon con sangre de un animal y le dijeron a su padre que una bestia lo había devorado. Jacob, devastado, creyó que su hijo estaba muerto. Mientras su familia lo daba por perdido, Dios tenía un plan mayor. José fue vendido a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Allí, a pesar de ser un esclavo, la bendición de Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba y pronto fue puesto a cargo de toda la casa de su amo. Sin embargo, su integridad sería probada cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José resistió la tentación, pero ella, en su enojo, lo acusó falsamente, lo que llevó a José a ser encarcelado injustamente. En la prisión, José podría haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso, siguió confiando en Dios. Allí interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón, y uno de ellos, el copero, fue restaurado a su puesto. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo un sueño inquietante que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendaron ante el rey. Cuando José fue presentado ante el faraón, dejó en claro que la interpretación de los sueños venía de Dios. Explicó que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, y aconsejó al faraón que almacenara alimento durante los años buenos para sobrevivir en los tiempos difíciles. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo por encima de toda la nación, solo debajo de él. Los años pasaron y la hambruna golpeó fuertemente la región, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que José era el hombre a cargo de toda la distribución. Al verlos, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. En un acto que mezclaba prueba y restauración, José puso a prueba sus corazones antes de rebelarse. Finalmente, en un momento de gran emoción, José no pudo contenerse, más y se dio a conocer a sus hermanos. En lugar de vengarse, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esta declaración resume una de las verdades más profundas del Génesis. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo usa para bien. José entendió que todo lo que había sufrido tenía un propósito mayor, y en lugar de aferrarse al resentimiento, eligió perdonar y restaurar su familia. La historia de José nos enseña que los tiempos de prueba no significan que Dios nos ha abandonado. Muchas veces, el proceso de Dios es doloroso, pero siempre tiene un propósito mayor. Lo que hoy parece un sufrimiento injusto, mañana puede ser la plataforma para la mayor bendición de tu vida.
Pero la historia del Génesis no termina aquí. En el próximo bloque veremos el cierre de este libro con la muerte de Jacob, la bendición sobre sus hijos y el legado que dejarían para el futuro pueblo de Israel. Después de que José reveló su identidad a sus hermanos y los perdonó, mandó traer a toda su familia a Egipto para que vivieran en la tierra de Gosén, donde tendrían alimento y prosperidad durante los años de hambruna. Jacob, al enterarse de que su hijo José aún vivía, experimentó una alegría indescriptible y emprendió el viaje hacia Egipto. Antes de llegar, Dios le habló en una visión y le aseguró que su descendencia crecería en esa tierra y que un día regresaría a la tierra prometida. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, fueron recibidos con honor por José y establecidos en la mejor región del país. Allí vivieron en paz, multiplicándose y prosperando durante muchos años. Pero el tiempo de Jacob en la tierra estaba por llegar a su fin. Antes de morir, reunió a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre sus futuras generaciones. Cada bendición de Jacob contenía no solo palabras de despedida, sino también declaraciones proféticas sobre el destino de cada tribu de Israel. Algunas fueron palabras de advertencia, como en el caso de Rubén, Simeón y Leví, debido a sus acciones pasadas. Otras fueron bendiciones de grandeza y liderazgo, como la que recibió Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Esta profecía apuntaba a la llegada del Mesías, que vendría de la tribu de Judá. Desde ese momento quedó establecido que de Judá saldrían los reyes de Israel, incluyendo a David, y finalmente a Jesús, el Rey de Reyes. Después de bendecir a sus hijos, Jacob murió y fue llevado de regreso a Canaán para ser sepultado en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados. La muerte de Jacob marcó el final de una era, pero la historia de su familia continuaría en Egipto, donde crecerían hasta convertirse en una gran nación. Tras la muerte de su padre, los hermanos de José temieron que él tomara venganza contra ellos. Pensaron que solo los había perdonado por respeto a Jacob y que ahora podría castigarlos. Pero José, con un corazón transformado, les respondió con palabras que reflejan la soberanía de Dios sobre toda la historia. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 19, 20. Con esta declaración, José reafirmó que todo lo sucedido en su vida tenía un propósito divino. Nada de lo que había pasado estaba fuera del control de Dios. Su historia es un testimonio del poder del perdón, la restauración y la confianza en los planes de Dios, aún en medio de la adversidad. José vivió muchos años en Egipto y antes de morir hizo que sus hermanos prometieran que un día llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida. Este acto simbolizaba su fe en la promesa de Dios de que Israel no permanecería para siempre en Egipto, sino que un día regresaría a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Así termina el libro de Génesis, un relato de orígenes, promesas y propósitos divinos. Pero la historia del pueblo de Israel no termina aquí. En el siguiente libro, Éxodo, veremos cómo una nueva generación de israelitas se levantará, cómo serán esclavizados por un nuevo faraón que no conoció a José, y cómo Dios levantará a Moisés para liberarlos y guiarlos hacia la tierra prometida. El Génesis nos enseña que Dios siempre tiene el control, que su plan sigue adelante a pesar de las dificultades y que cada prueba que enfrentamos puede ser parte de un propósito mayor. A lo largo de este libro,
vemos la fidelidad de Dios en cada generación, y esa misma fidelidad sigue actuando en nuestras vidas hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha hablado a través de este mensaje. Declara en los comentarios: Dios tiene un propósito en mi historia, y comparte este video para que más personas puedan entender la profundidad del Génesis y encontrar en él las respuestas que tanto buscan. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su propósito se cumpla en tu vida, así como se cumplió en cada historia que hemos estudiado hoy. Nos vemos en el próximo mensaje. Este es el final del libro de Génesis, pero su mensaje sigue vivo en cada uno de nosotros. Lo que hemos explorado no es solo historia antigua, sino la revelación de un Dios que ha estado obrando desde el principio de los tiempos. A través de cada relato, desde la creación hasta la vida de José, hemos visto el carácter de Dios manifestado en amor, justicia, fidelidad y redención. El Génesis nos enseña que Dios es el autor de nuestra historia, que incluso cuando enfrentamos pruebas, traiciones y dificultades, Él sigue orquestando todo para bien. Nos muestra que su plan nunca se detiene, que sus promesas son eternas y que su amor por la humanidad es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Tal vez hoy te sientes como Adán y Eva, ocultándote por vergüenza o culpa. Pero Dios sigue buscándote, preguntando: ¿dónde estás? Tal vez sientes que, como Caín, has tomado malas decisiones y te preguntas si hay esperanza para ti. O quizás te identificas con Noé, siendo llamado a confiar en Dios aun cuando todo parece incierto. Puede que te sientas como Abraham, esperando una promesa que parece tardar demasiado, o como Jacob, luchando con Dios hasta recibir su bendición. O tal vez, como José, traicionado y olvidado, pero a punto de ver la manifestación del propósito divino en tu vida. Sea cual sea tu situación, Dios sigue escribiendo tu historia. El Génesis no es solo el principio de la Biblia, es un reflejo de que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Si hoy decides confiar en Él, puedes empezar una nueva etapa en tu vida, marcada por su gracia y su propósito. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que declares en los comentarios: Dios es el principio y el fin de mi historia. Al hacerlo, estarás afirmando tu fe y reconociendo que el Señor es el que guía cada paso de tu camino. No olvides compartir este video para que más personas puedan descubrir la profundidad del Génesis y encontrar en él las respuestas que necesitan. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo juntos sobre la palabra de Dios. Recuerda, nada en tu vida es casualidad. Dios tiene un propósito con cada detalle, así como lo tuvo desde el principio de los tiempos. Mantente firme, confía en Él y sigue adelante, porque el mismo Dios que comenzó la historia de la humanidad sigue escribiendo la tuya. Que la paz de Cristo llene tu corazón y su propósito se cumpla en tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Este es el cierre de nuestro estudio sobre el libro de Génesis, pero la historia de Dios con la humanidad continúa. A lo largo de este video, hemos recorrido desde la creación del mundo hasta la vida de los patriarcas, viendo cómo Dios ha guiado, disciplinado y bendecido a su pueblo. Pero ahora la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? La palabra de Dios no es solo información, es una invitación a la transformación. Génesis nos ha mostrado que Dios siempre ha estado buscando una relación con el hombre, desde el Edén hasta la vida de José. ¿Responderás a su llamado? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios te ha traído hasta este punto porque quiere hablarte, quiere guiarte, quiere que confíes en Él, así como lo hicieron Abraham, Jacob y José. Pero la decisión es tuya. ¿Seguirás confiando en tus propias fuerzas
o permitirás que Dios tome el control de tu vida? Quiero felicitarte por haber visto este video hasta el final. Pocas personas tienen la paciencia y la determinación de recibir un mensaje completo de Dios. Y como muestra de tu compromiso con la palabra, quiero que comentes ahora mismo: yo camino con Dios desde el principio hasta el fin. Al escribirlo, estarás declarando que, sin importar lo que venga, permanecerás fiel al Señor. Si aún no te has suscrito al canal, quiero que te hagas esta pregunta: ¿por qué no? Si este mensaje ha edificado tu vida, imagina cuánto más aprenderás con los próximos videos. No permitas que la duda o la distracción te impidan crecer en la fe. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que sigamos profundizando juntos en la palabra de Dios. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a que compartas este video con al menos 3 personas. Piensa en amigos o familiares que necesiten escuchar este mensaje. Puede que alguien esté atravesando un momento difícil y este video sea la respuesta de Dios para su vida. No subestimes el poder de compartir la palabra. Ahora quiero que tomes un momento de silencio. Cierra los ojos, respira profundo y agradece a Dios por lo que has aprendido hoy. Deja que su paz llene tu corazón y que su Espíritu Santo te guíe en los días que vienen. Este es el final del mensaje, pero el inicio de una nueva etapa en tu vida. Ahora que has recibido esta revelación sobre el libro de Génesis, no permitas que se quede solo en palabras. Ponlo en práctica. La historia que hemos estudiado no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de lo que Dios sigue haciendo hoy. Él sigue llamando a su pueblo, sigue cumpliendo sus promesas, sigue transformando corazones, y tú eres parte de esa historia. Si has sentido que Dios te ha hablado a través de este video, quiero desafiarte a hacer algo más. No solo comentes, no solo compartas el video, sino que tomes una decisión real. Decide hoy caminar con Dios de manera más profunda. Decide confiar en Él, aunque no veas el camino completo. Decide obedecer su voz, aunque parezca difícil. Nada de lo que hemos hablado en este video tiene sentido si no tomas acción. Abraham no vio la promesa cumplida de inmediato, pero caminó en fe. José sufrió años de prueba, pero nunca dejó de confiar. Jacob tuvo que luchar hasta recibir su bendición. Dios tiene un propósito para ti, pero depende de ti dar el paso de fe. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te tomes un momento para orar. Habla con Dios, agradécele por su palabra. Pídele que te ayude a confiar en sus promesas. Entrégale tus dudas, tus miedos y tus sueños. Y antes de cerrar este video, quiero recordarte algo importante. Este canal es un espacio de crecimiento espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No permitas que esta sea solo una experiencia pasajera. Asegúrate de seguir recibiendo contenido que alimente tu fe y te ayude a caminar con Dios cada día. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No sabes a quién puede estar bendiciendo Dios a través de ti. Hay personas que están esperando una palabra y tú puedes ser el puente para que la reciban. Ahora, quédate un momento en silencio. Deja que lo que has aprendido se asiente en tu corazón. No interrumpas este momento con distracciones. Escucha la voz de Dios, siente su paz y sal de este video con la certeza de que Él sigue escribiendo tu historia. Ya hemos llegado al final de este mensaje, pero el propósito de Dios en tu vida sigue adelante. Este no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa para ti. Has recibido la revelación de la palabra. Ahora el siguiente paso es aplicarla y vivir conforme a ella. No permitas que esta enseñanza se quede solo en un video más que viste. Haz que sea una semilla que germine en tu corazón. Reflexiona en lo que Dios te habló a través del Génesis, en las promesas que ha hecho y en cómo puedes caminar en obediencia a su llamado.
Dios siempre ha trabajado con personas dispuestas. Abraham, José, Jacob, Noé. Ninguno era perfecto, pero tenían algo en común. Dijeron sí a Dios. No esperaron a entenderlo todo ni a tener todas las respuestas. Simplemente confiaron. Hoy, quiero que hagas lo mismo. Confía en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Aunque las circunstancias parezcan inciertas, aunque las promesas parezcan tardar, aunque el proceso sea difícil, Dios nunca falla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo sellen con una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu propósito, aunque no vea el camino completo. Al hacerlo, estarás afirmando en el mundo espiritual que decides caminar en fe, como lo hicieron los patriarcas del Génesis. No dejes que este momento pase sin tomar una acción de fe. Además, comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento difícil. Tú puedes ser el instrumento de Dios para llevar su palabra a más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este es solo el comienzo de una serie de enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a entender más profundamente la Biblia. No te pierdas lo que viene. Ahora, quiero que tomes un minuto. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. No te distraigas, no apagues el video todavía. Permanece en la presencia de Dios, siente su paz y deja que Él te hable. Ya has llegado hasta aquí y eso significa que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje. No es casualidad que hayas visto este video hasta el final. Dios ha sembrado una semilla en tu corazón y ahora es tu responsabilidad hacerla crecer. Pero antes de cerrar este momento, quiero hacerte una última invitación. No permitas que esta enseñanza quede en el olvido. La fe se fortalece con la acción. Así como Abraham obedeció el llamado sin saber a dónde iba, como José confió en Dios en medio de la prueba, como Jacob luchó por su bendición, tú también debes tomar una decisión hoy. Si de verdad deseas crecer en tu fe, si quieres seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir más mensajes como este, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa las notificaciones y permanece conectado con la enseñanza bíblica. Dios quiere seguir hablándote. Ahora quiero desafiarte a hacer algo más. Piensa en 3 personas que necesiten escuchar este mensaje y compártelo con ellas. No te imaginas cómo una simple acción puede cambiar la vida de alguien. Dios puede usarte como instrumento de bendición para otros. Y antes de que te vayas, deja en los comentarios esta última declaración de fe: Dios comenzó mi historia y la llevará a su cumplimiento. No te vayas sin hacerlo. Es una forma de proclamar en el mundo espiritual que confías en el plan de Dios para tu vida, sin importar lo que veas en este momento. Ahora quédate unos segundos en silencio. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. Que este momento no sea solo el final de un video, sino el inicio de algo nuevo en tu vida. La historia de Dios con la humanidad sigue, y la tuya también. El Génesis nos ha mostrado que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Desde la creación hasta la vida de José, hemos visto cómo el Señor toma cada detalle, cada circunstancia, cada prueba, y la convierte en parte de su propósito. Tal vez hoy te encuentras en una temporada de incertidumbre. Quizás sientes que estás en medio del desierto, esperando respuestas, buscando dirección. Pero recuerda esto: Dios ya escribió tu historia. Él conoce el final desde el principio. Así como Abraham tuvo que esperar por su promesa, como José tuvo que pasar por el pozo antes de llegar al palacio, como Jacob tuvo que luchar con Dios antes de recibir su nueva identidad,
tú también estás en un proceso divino. El enemigo quiere que pienses que todo lo que has vivido ha sido en vano, que tus luchas no tienen propósito, que tu dolor no tiene sentido. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Esto significa que nada en tu vida ha sido desperdiciado. Cada lágrima, cada prueba, cada proceso difícil ha sido parte del plan de Dios para formarte, para prepararte, para llevarte al lugar que Él ha diseñado para ti. Tal vez te sientes como José en la cisterna, traicionado y olvidado. Pero recuerda que lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, Dios lo usó para engrandecerlo. Tu historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece un tiempo de sufrimiento puede ser la preparación para la mayor bendición de tu vida. Por eso, no dejes que la duda te haga retroceder. Sigue confiando, sigue creyendo. Dios no ha terminado contigo. La misma fidelidad que mostró con los patriarcas del Génesis, la mostrará contigo. Quiero que medites en esto. Si Dios fue capaz de transformar la vida de hombres comunes y llevarlos a cumplir grandes propósitos, ¿qué no podrá hacer contigo? Ahora escribe en los comentarios: mi proceso tiene propósito y Dios cumplirá su promesa en mí. Cuando declaras esto, estás activando tu fe. No importa lo que veas ahora, lo que importa es lo que Dios ya ha determinado sobre tu vida. Voy a seguir compartiéndote más revelaciones sobre la palabra de Dios, porque lo que viene después de Génesis es aún más impactante. La historia de la redención avanza y quiero que la descubras junto a mí, así que no te desconectes. Quédate atento, porque en los próximos momentos vamos a profundizar aún más en los planes de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros. Sigue conmigo en este viaje de fe. Dios siempre ha estado obrando en la historia de la humanidad y lo sigue haciendo hoy. Lo que hemos aprendido en Génesis es solo el inicio de una historia que sigue desarrollándose. Tu historia. Piensa en esto. Cuando Dios le habló a Abraham y le prometió que haría de él una gran nación, Abraham no tenía ninguna prueba tangible de que eso sucedería. Todo lo que tenía era una promesa y una fe inquebrantable. Tal vez hoy te encuentras en la misma posición. Dios te ha hablado, te ha dado promesas, pero aún no ves el cumplimiento. Quizás el enemigo ha tratado de sembrar dudas en tu corazón, haciéndote creer que nunca verás la bendición, pero recuerda, Dios no miente. Si Él ha dicho que lo hará, Él lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Todo lo que vivieron los patriarcas del Génesis tenía un propósito mayor. Dios estaba construyendo un linaje, preparando el camino para la redención de la humanidad. Lo mismo sucede contigo. Tu proceso tiene un propósito. Lo que hoy parece una prueba sin sentido, mañana será el testimonio que glorifique a Dios. No importa cuán difícil sea el camino, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Mira a José. Pasó años de sufrimiento, pero en un solo día su destino cambió y fue llevado a la posición de autoridad que Dios tenía preparada para él. Lo mismo puede suceder en tu vida. No te rindas. Dios sigue escribiendo tu historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que declares en los comentarios: lo que Dios ha prometido se cumplirá en mi vida. Proclámalo en fe, no porque lo sientas, sino porque lo crees. Dios honra a los que confían en su palabra, pero hay algo más que debes hacer. Permanece conectado con la palabra de Dios. No permitas que este mensaje sea solo una emoción pasajera. Comprométete a seguir aprendiendo, a seguir creciendo en tu fe. Voy a seguir guiándote a través de la Biblia,
descubriendo juntos las maravillas de la palabra de Dios. Lo que viene después de Génesis es aún más poderoso, y quiero que lo descubras junto a mí. Así que no te vayas. Lo que vamos a explorar a continuación puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Dios sigue hablando, sigue conmigo en este viaje de fe. Dios sigue escribiendo la historia y tú eres parte de ella. Lo que hemos visto en Génesis no es solo un relato antiguo, es el fundamento de lo que Dios está haciendo hoy. Cada historia, cada promesa, cada prueba tiene un propósito que se extiende hasta nuestros días. Piensa en esto. Dios tomó a hombres y mujeres comunes y los usó para cumplir su plan eterno. Personas con debilidades, con fallas, con miedos, pero con un corazón dispuesto a obedecer. Eso significa que Dios también puede usarte a ti. Mira a Noé. Vivió en una generación corrupta, pero fue fiel a Dios y recibió la salvación. Mira a Abraham. Dios lo llamó a salir de su tierra sin explicarle todo el plan, pero él confió y caminó por fe. Mira a José. Pasó por el rechazo, la traición y la injusticia, pero Dios lo estaba preparando para una gran bendición. ¿Qué tienen en común? Todos confiaron en Dios, aun cuando no veían el camino completo. Ahora, mírate a ti mismo. Dios también te ha dado promesas. Puede que no entiendas todo lo que estás viviendo. Puede que haya momentos de prueba, pero si permaneces fiel, verás la gloria de Dios en tu vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene un plan perfecto para ti. No dejes que el enemigo te haga dudar de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. El proceso puede ser difícil, pero el resultado será glorioso. Por eso quiero que declares con fe en los comentarios: Dios está obrando en mi vida, aunque no lo vea. Cuando declaras esto, estás reafirmando tu confianza en el Señor. No importa lo que digan las circunstancias, lo que importa es lo que Dios ha prometido. Pero hay algo más. Necesitas mantenerte firme en la palabra. No permitas que el enemigo te distraiga, que el temor te paralice, que la incredulidad te haga retroceder. Dios está preparando algo grande, pero debes perseverar. Voy a seguir guiándote en este viaje de fe. Lo que viene después de Génesis es poderoso, porque nos muestra cómo Dios comienza a formar a su pueblo y a revelar su redención. Así que no te desconectes. Sigue atento, porque en los próximos momentos vamos a descubrir claves espirituales que pueden cambiar tu vida. Dios sigue hablando. Sigue conmigo en este camino de fe. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. No fue casualidad. Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje porque Él tiene un propósito contigo. Su palabra no regresa vacía, y si hoy has recibido esta enseñanza es porque Él quiere hacer algo nuevo en tu historia. El Génesis nos ha mostrado cómo Dios obra desde el principio de los tiempos, cómo guía a su pueblo y cómo transforma lo imposible en posible. Todo lo que hemos aprendido juntos nos lleva a una conclusión poderosa. Dios sigue obrando hoy. Su plan no ha cambiado. Sus promesas siguen firmes y su amor por ti es inquebrantable. Ahora la pregunta es: ¿qué harás con esta revelación? Dios nos da su palabra no solo para que la escuchemos, sino para que la vivamos. El conocimiento sin acción no trae transformación. Abraham no solo escuchó la voz de Dios, sino que obedeció. José no solo soñó, sino que permaneció fiel en la prueba. Jacob no solo luchó con Dios, sino que se aferró a la bendición. Ahora te toca a ti. Tal vez hoy Dios te está llamando a confiar más en Él.
tal vez te está pidiendo que sueltes el miedo, que sueltes la duda, que creas de verdad en su propósito. No es momento de quedarse estancado, es momento de avanzar en fe. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu plan, aunque no lo vea. Cuando declaras esto, estás poniendo tu fe en acción. No importa lo que estés viviendo ahora, lo que importa es que crees que Dios sigue obrando. 2. Dale me gusta a este video. Este no es un simple gesto. Cuando das me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Es una manera de sembrar en la obra de Dios y permitir que otros también sean bendecidos con esta enseñanza. 3. Comparte este video con al menos 3 personas. Piensa en alguien que necesita escuchar este mensaje. Dios puede usar esta palabra para transformar la vida de alguien más. No subestimes el poder de compartir la palabra. Hazlo ahora y sé parte de la expansión del reino. Y antes de que te vayas, asegúrate de estar suscrito a este canal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. Esto no es solo otro canal más. Aquí seguimos profundizando en la palabra de Dios, creciendo en fe y descubriendo el propósito divino. No permitas que esta sea una experiencia pasajera. Mantente conectado con la enseñanza bíblica y sigue creciendo espiritualmente. La historia de Dios con su pueblo continúa y la tuya también. Esto no termina aquí. En los próximos videos vamos a seguir explorando la Biblia, descubriendo verdades poderosas y edificando nuestra fe juntos. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Mantente firme, sigue confiando y recuerda: Él que comenzó la buena obra en 1900, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Que el Señor te bendiga, te guarde y que su propósito se cumpla en ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones. Si estás escuchando esto, es porque eres alguien especial. La mayoría de las personas no llegan hasta aquí, pero tú sí. Y eso significa que Dios está obrando en tu vida de una manera diferente. Tú no eres como los demás. Las personas que permanecen hasta el final de un mensaje como este son las que realmente tienen hambre de Dios, las que quieren ir más allá, las que no se conforman con lo superficial. Tú eres parte de ese grupo y créeme, Dios honra a los que perseveran. Jesús dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que has hecho hoy. Has perseverado, has esperado hasta el final. Y quiero que sepas que Dios ve eso. Dios ve tu esfuerzo, ve tu deseo de aprender más, ve tu fidelidad. Y como dice su palabra, Él recompensa a los que le buscan con todo su corazón. Quiero que escribas en los comentarios algo especial, una clave secreta que solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Soy parte de los elegidos de Dios. Cuando lo escribas, estarás declarando que perteneces a ese grupo especial de personas que buscan más de Dios, que quieren ir más profundo, que no se conforman con lo mínimo. Dios tiene algo grande para ti y esta es solo una señal de que estás en el camino correcto. Pero aquí hay algo más. Los que llegan hasta el final también son los que reciben bendiciones que otros no ven. Así que quiero orar por ti. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios tu petición especial. Voy a leer los comentarios y estaré orando por cada persona que dejó su petición. No estás solo. Dios te ve y yo también estoy aquí para apoyarte en oración. Recuerda esto, Dios te está preparando para algo grande. Sigue firme, sigue creciendo en la fe y no dejes que nada te detenga.